¿Sabes lo que se siente cuando la persona que prometió amarte te mira como si fueras basura? Yo sí. Y durante 5 años tragué ese veneno todos los días. Me llamo Laura y esta es mi historia. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna parte de esta historia. Y por favor, escríbeme en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Saber que estás ahí me hace muy feliz. Todo comenzó aquella noche maldita. Llegué a casa con las manos temblando, cargando 2 bolsas del supermercado. Había caminado 20 cuadras porque no tenía dinero para el autobús. Él se había llevado mi tarjeta otra vez, diciendo que yo no sabía administrar el dinero. Abrí la puerta y lo encontré en el sofá de cuero italiano que él había comprado. Ese sofá costaba más que todo lo que yo había usado en un año. Estaba tomando whisky, mirando su teléfono, riendo con alguien. «Llegaste tarde», me dijo sin levantar la vista. «La cena debió estar lista hace 1 hora». «Perdón, tuve que caminar desde...». «No me interesan tus excusas, Laura». Finalmente me miró, y en sus ojos solo vi desprecio. «Eres una inútil, no sirves ni para hacer las compras a tiempo. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué me casé contigo. Eres una nada, una completa nada, una nada». Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. No era la primera vez que lo decía, pero esa noche algo dentro de mí se rompió un poco más. Fui a la cocina, guardé las compras y empecé a cocinar. Mis lágrimas caían sobre la tabla de cortar, pero yo seguía picando cebollas, como si ese fuera el único motivo por el que lloraba. ¿Cómo llegué ahí? Cuando nos conocimos, él era diferente, o tal vez yo era ciega. Me enamoré de sus promesas, de su sonrisa perfecta. Mi familia nunca me había hecho sentir especial. Mi madre murió cuando yo era niña, y mi padre se casó de nuevo rápido. Yo sobré en esa nueva familia, así que cuando él me propuso matrimonio, pensé que finalmente alguien me quería. Qué tonta fui. El cambio fue gradual. Primero dejó de preguntarme cómo estaba mi día. Luego comenzó a criticar mi ropa, mi cabello, mi forma de hablar. Me convenció de dejar mi trabajo porque una esposa debe cuidar su hogar. Y cuando dependí completamente de él, mostró su verdadera cara. Yo vivía en una prisión de oro. Bueno, él vivía en el oro. Yo solo limpiaba el polvo. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché que tocaban a mi puerta. No la puerta principal, sino la puerta trasera de la cocina que daba al pequeño patio. Era don Esteban, mi vecino anciano del apartamento de al lado. Don Esteban era mi único amigo en el mundo. Un hombre de casi 80 años, siempre elegante aunque su ropa estuviera gastada. Siempre amable aunque viviera solo en ese apartamento diminuto. «Laura, mijita», me dijo con su voz suave. «Te escuché llorar otra vez. ¿Estás bien?» Las paredes eran delgadas. Él lo escuchaba todo. «Estoy bien, don Esteban. No se preocupe. Ese hombre no te merece, niña». Sus ojos brillaban con sabiduría. «Algún día lo verás. Algún día sabrás tu verdadero valor». Yo solo sonreí tristemente. Don Esteban siempre decía eso. «Toma», Teo entregó un pequeño paquete. «Hice tu postre favorito, arroz con leche. No debió molestarse. Para ti, nunca es molestia». Me tocó la mejilla con ternura. «Recuerda, Laura, las tormentas más oscuras traen los amaneceres más hermosos». Esa fue la última vez que vi a don Esteban con vida. 3 días después, cuando volví del mercado, vi una ambulancia frente a nuestro edificio. Los paramédicos sacaban una camilla con una sábana blanca cubriéndola completamente. Mi corazón se detuvo. «¿Don Esteban?», le pregunté a la vecina del tercer piso. Ella asintió con tristeza. «Lo encontraron esta mañana. Murió mientras dormía. Al menos no sufrió». Me desplomé contra la pared. Don Esteban, el único ser humano que me trataba con bondad, se había ido. En el funeral solo estábamos la vecina del tercer piso, el encargado del edificio y yo. Nadie más. ¿Cómo era posible que un hombre tan bueno muriera tan solo? Mi esposo ni siquiera me acompañó.
No voy a perder mi tiempo en el funeral de un viejo muerto de hambre, dijo. Una semana después del funeral, recibí una carta certificada. El remitente era un bufete de abogados del centro de la ciudad, uno de esos edificios elegantes donde yo jamás imaginé que pondría un pie. Abrí la carta con manos temblorosas. Estimada señora Laura, por medio de la presente, le informamos que usted ha sido nombrada beneficiaria en el testamento del señor Esteban Antonio Valenzuela. Su presencia es requerida en nuestras oficinas el próximo lunes a las 10 de la mañana. Leí la carta 3 veces. Don Esteban tenía apellido y abogados. Le mostré la carta a mi esposo. Él la leyó y se rió. Seguro ese viejo loco te dejó su colección de revistas viejas. No pierdas tu tiempo. Pero yo iba a ir. Le debía eso a don Esteban. El lunes llegó. Me puse mi único vestido decente y tomé 3 autobuses hasta el centro. Cuando entré a ese edificio de cristal y vi el nombre en letras doradas, sentí que había un error. Valenzuela y Asociados, firma legal. En la recepción, una mujer elegante me miró de arriba abajo con desdén. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo una cita para la lectura de un testamento. ¿Nombre? Laura. Ella revisó su computadora y su expresión cambió completamente. Se puso de pie inmediatamente. Señora Laura, por favor pase. El licenciado la está esperando. Me llevó a una oficina enorme en el piso 20. Un hombre de traje impecable me esperaba. Señora Laura, soy el licenciado Torres. Por favor, siéntese. Me senté en una silla de cuero, sintiéndome completamente fuera de lugar. El licenciado abrió una carpeta y me miró con seriedad. Señora Laura, lo que voy a decirle cambiará su vida para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Don Esteban Antonio Valenzuela no era simplemente su vecino. Él fue uno de los empresarios más importantes de este país. Y usted es su nieta, su única heredera. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Su madre se llamaba Elena, ¿verdad? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Elena era la hija de don Esteban, su única hija. Eso es imposible. Don Esteban la desheredó cuando ella tenía 18 años, porque se enamoró de su padre, un hombre sin dinero, sin futuro. El licenciado sacó una fotografía antigua. ¿Reconoce a esta mujer? Era mi madre, joven, sonriente, abrazada a un hombre mayor. Era don Esteban. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Don Esteban la buscó durante años. Cuando finalmente la encontró, ella había muerto. Entonces decidió encontrarla a usted. Se mudó al apartamento al lado del suyo hace 2 años, solo para estar cerca de usted. 2 años. Don Esteban había sido mi abuelo todo este tiempo. Él la observó, señora Laura. Vio cómo ese hombre la trataba. Vio su bondad, su fortaleza. El licenciado deslizó documentos hacia mí y decidió que usted merecía todo. Sacó un sobre amarillento. Esto lo escribió para usted. Con manos temblorosas, abrí la carta. Mi querida Laura, soy tu abuelo, y lo siento. Perdí a tu madre por mi orgullo. Este dinero puede darte libertad. Libertad para salir de esa casa. Libertad para vivir sin miedo. Recuerda siempre, tú nunca fuiste una nada. Eres mi sangre. Eres una Valenzuela. Y los Valenzuela no se arrodillan ante nadie con todo mi amor. Tu abuelo, Esteban. Lloré por mi madre, por mi abuelo, por los años perdidos. Pero también lloré de alivio. El licenciado me dio una tarjeta bancaria. Tiene acceso inmediato a $2 millones. El resto, 11 millones en total, está en inversiones. $1 millón. Podía irme ahora mismo, pero algo dentro de mí se detuvo. Una idea comenzó a formarse. Oscura, deliciosa. ¿Qué tal si no me iba todavía? ¿Qué tal si jugaba un poco primero? Sonreí por primera vez en años. Tomé el autobús de regreso a casa. Guardé la tarjeta en mi sostén. Cuando llegué, él estaba viendo televisión. ¿Y? ¿Qué te dejó el viejo? Lo miré. Y me di cuenta. Él era pequeño,
Siempre había sido pequeño. Nada importante. Algunas fotos viejas. Te lo dije. Pérdida de tiempo. Volvió a la televisión. Fui a la cocina, pero esta vez no lloré. Esta vez planeé. El juego apenas comenzaba, y él no tenía idea de con quién estaba jugando. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Cada mañana me despertaba y tocaba la tarjeta bancaria escondida en mi ropa interior, solo para asegurarme de que no había sido un sueño. $2 millones reales, míos. Pero nadie lo sabía. Seguí mi rutina como siempre. Me levanté temprano, preparé el desayuno, limpié la casa, caminé al mercado porque supuestamente no tenía dinero para el autobús. La diferencia era que ahora, cada insulto, cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, rebotaba en mí como balas de goma, porque yo sabía algo que él no sabía. Yo tenía el poder. Laura, esta comida está fría, se quejó él una mañana. ¿Eres tan inútil que ni siquiera puedes calentar comida? Perdón, dije automáticamente. Pero por dentro, sonreí. Si supieras, mi amor, si supieras, me sentía como una actriz en una obra de teatro. Cada día interpretaba el papel de la esposa sumisa, mientras planeaba mi siguiente movimiento. El miércoles recibí una llamada del licenciado Torres. Señora Laura, necesitamos reunirnos nuevamente. Hay asuntos importantes sobre las propiedades y las empresas que heredó. Me escondí en el baño para que él no me escuchara. ¿Puedo ir el viernes a las 10? Perfecto, la esperamos. El viernes le dije a mi esposo que iba al médico. ¿Otra vez? Gruñó sin levantar la vista de su teléfono. Siempre estás enferma de algo. Eres tan débil. Sí, respondí, muy débil. Pero esta vez, en lugar de 3 autobuses, tomé un taxi. Saqué dinero de un cajero automático por primera vez en mi vida. Ver cómo los billetes salían de la máquina me produjo una alegría casi infantil. Mi dinero, mi cuenta, mi libertad. En la oficina, la recepcionista me saludó con una sonrisa genuina. Señora Valenzuela, qué gusto verla. Valenzuela, mi nuevo apellido, mi verdadera identidad. El licenciado Torres me esperaba con varios documentos extendidos sobre su escritorio. Señora Laura, permítame explicarle su herencia completa. Sacó fotografías de edificios hermosos en el centro de la ciudad. Estas 3 propiedades son suyas. Este edificio de oficinas genera ingresos mensuales de aproximadamente $50,000. Este edificio de apartamentos, 30,000. Y esta casa me mostró la foto de una mansión blanca rodeada de jardines. Esta era la casa de su abuelo. Está completamente amueblada y a su nombre. Mi respiración se detuvo. ¿Una mansión? Además, usted es accionista mayoritaria en 4 empresas que su abuelo fundó. Una constructora, una cadena de restaurantes, una empresa de tecnología y una firma de consultoría. El licenciado sonrió. Señora Laura, usted no solo tiene 11 millones en el banco, usted tiene un imperio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué? Susurré. Porque yo no hice nada para merecerlo. Lo hizo todo, señora Laura. El licenciado se quitó los lentes y me miró con ternura. Don Esteban me dijo que usted le compartía su comida cuando claramente usted pasaba hambre, que le regalaba postres que había cocinado con lo poco que tenía, que lo trataba con respeto y cariño cuando el resto del mundo lo ignoraba. Pero eso no es nada. Para un hombre que lo había perdido todo, era todo. El licenciado se inclinó hacia adelante. Don Esteban perdió a su hija por su orgullo. Pasó 30 años solo, lleno de remordimiento. Y luego la encontró a usted. Y usted le dio lo que el dinero nunca pudo comprar. Amor incondicional. Lloré. Lloré por mi abuelo, por las conversaciones que nunca tendríamos, por los años perdidos. Ahora, dijo el licenciado después de darme un momento, necesito preguntarle algo importante. ¿Qué desea hacer con todo esto? ¿Qué quiere decir? Puedo ayudarla a vender todo y convertirlo en efectivo. O puedo enseñarle a administrar su imperio.
O puedo administrarlo por usted mientras decide qué hacer. Hizo una pausa. También puedo ayudarla a iniciar el proceso de divorcio, si eso es lo que desea. Divorcio. La palabra flotó en el aire como una mariposa. Pensé en mi esposo, en sus insultos, en sus humillaciones, en los 5 años que me había hecho sentir como basura. Y entonces pensé en algo mejor que el divorcio. Venganza. No, no venganza. Justicia. Quería que él sintiera exactamente lo que yo sentí. Quería que él supiera lo que era ser una nada. Licenciado Torres, dije lentamente, quiero aprender a administrar mi imperio, pero necesito que nadie sepa quién soy todavía. Él sonrió. Era una sonrisa que sugería que había esperado exactamente esa respuesta. ¿Tiene un plan, señora Laura? Estoy empezando a tener uno. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos. Firmé papeles, aprendí sobre mis empresas, hice preguntas sobre inversiones. Por primera vez en 5 años, usé mi cerebro para algo más que planear menús y listas de compras. Y descubrí algo sorprendente. Yo era buena en esto, entendía los números, hacía las preguntas correctas. Tenía instintos de negocios que ni siquiera sabía que tenía. Su madre era igual, dijo el licenciado Torres. Brillante. Don Esteban siempre decía que Elena habría sido mejor empresaria que él. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma Laura que había entrado. Regresé a casa en taxi, pero le pedí al conductor que me dejara 3 cuadras antes. Caminé el resto del camino, cargando bolsas del supermercado que había comprado solo para mantener las apariencias. Cuando entré, él estaba en la sala con 2 de sus amigos. Bebían cerveza y reían a carcajadas. Ahí está mi esposa, dijo él con ese tono burlón que usaba cuando tenía audiencia. La mujer más inútil del mundo. No puede ni mantener un trabajo. Sus amigos rieron incómodos. De hecho, continuó, a veces me pregunto qué vio en ella. Mírenla, fea, sin gracia, sin educación, una completa perdedora. Sus amigos dejaron de reír. Uno de ellos me miró con algo parecido a la lástima. Antes, esas palabras me habrían destruido. Me habría escondido en la cocina a llorar, pero hoy simplemente lo miré, realmente lo miré, y vi lo que él era, un hombre pequeño, inseguro, que solo se sentía grande humillando a otros. Tienes razón, dije tranquilamente. Él parpadeó sorprendido. Yo nunca respondía. Tienes razón en todo, continué. Soy una perdedora, soy inútil, soy fea. ¿Sabes por qué? Él me miraba con la boca abierta. Porque elegí casarme contigo. Esa fue mi mayor estupidez. Y me fui a la cocina, dejándolo ahí con sus amigos en silencio incómodo. Esa noche, mientras él dormía, saqué mi teléfono y busqué información sobre sus negocios, porque el licenciado Torres me había dado un dato interesante. Mi esposo había solicitado un préstamo a uno de los bancos donde mi abuelo tenía acciones. Un préstamo grande, muy grande, y estaba a punto de ser rechazado por falta de garantías. Sonreí en la oscuridad. Oh, mi amor, no tienes idea de lo que se viene. El juego apenas comenzaba, y las reglas acababan de cambiar. La mañana siguiente, todo cambió. Bueno, para mí cambió. Para él, todo parecía igual. Me levanté temprano como siempre, preparé café, hice el desayuno, pero esta vez, mientras cocinaba, escuchaba un podcast sobre inversiones en mis audífonos baratos. Estaba aprendiendo, absorbiendo información como una esponja seca, finalmente tocando agua. El licenciado Torres me había dado acceso a los registros financieros de mi esposo. Aparentemente, cuando tienes 11 millones de dólares y conexiones, puedes averiguar muchas cosas. Y lo que descubrí fue fascinante. Mi esposo, el hombre que me llamaba inútil, estaba al borde de la bancarrota. Su negocio de importaciones, del cual siempre presumía, estaba hundido en deudas. Debía dinero a 3 bancos diferentes, tenía facturas sin pagar, y lo mejor de todo, había puesto nuestra casa como garantía en un préstamo que no podía pagar. Nuestra casa.
la casa que estaba a nombre de ambos, la casa de la cual yo era dueña del 50%. Qué interesante. Laura, gritó él desde la sala, mi café está frío. ¿Puedes hacer algo bien por una vez en tu vida? Claro, mi amor, respondí dulcemente. Le preparé un café nuevo. Esta vez escupí en él antes de llevárselo. Pequeñas victorias. Ese día, mientras él salía a reuniones de negocios, que yo sabía que eran visitas a bares, yo tenía mi propia reunión. El licenciado Torres me presentó a alguien, la licenciada Ramírez, especialista en derecho familiar. Señora Laura, me dijo esta mujer elegante de unos 40 años, entiendo que quiere hacer esto de manera estratégica. Exacto. No quiero el divorcio todavía. Quiero que él sienta lo que yo sentí. Ella sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre. Entonces comencemos por proteger sus activos. Su esposo no puede saber sobre su herencia hasta que usted esté lista. Pasamos 3 horas planificando. Firmé documentos que protegían mi dinero. Pusimos todo a nombre de fideicomisos y corporaciones. Mi esposo nunca podría tocar un solo centavo. Ahora, dijo la licenciada Ramírez, hablemos de su préstamo pendiente. ¿Qué préstamo? El que su esposo solicitó por $200,000. Está desesperado. Sus acreedores lo están presionando. Una idea brillante iluminó mi mente. ¿Y si ese préstamo fuera aprobado? ¿Perdón? ¿Y si yo, a través de una de mis empresas, garantizara ese préstamo sin que él lo supiera? El licenciado Torres se inclinó hacia adelante, intrigado. Eso significaría que usted sería técnicamente su acreedora. Si él no paga, usted podría reclamar sus bienes. Exactamente. La licenciada Ramírez se rió. Señora Laura, me está empezando a caer muy bien. Y así comenzó mi juego. Esa semana, el préstamo de mi esposo fue aprobado mágicamente. Él llegó a casa eufórico, algo que no había visto en años. Lo logré, gritó, abriendo una botella de champán caro. Aprobaron mi préstamo. $200,000. Mi negocio está salvado. Qué bueno, mi amor, dije mientras lavaba platos. Sabía que lo lograría. Soy brillante, un genio de los negocios. Se sirvió una copa. No me ofreció. Ahora todo cambiará. Voy a ser rico, muy rico. Me alegro por ti. Por mí, Laura. No por ti. Tú no hiciste nada. Como siempre. Sonreí para mis adentros. Si él supiera que yo acababa de salvar su negocio, solo para poder destruirlo después. Pero el universo tenía más sorpresas guardadas para mí. Una semana después, mientras él estaba afuera, decidí limpiar su oficina. Algo que él nunca me dejaba hacer. No toques mis cosas, siempre decía. Eres demasiado torpe. Pero ese día, él había salido temprano y olvidado cerrar con llave. Entré. El escritorio estaba cubierto de papeles, facturas, fotografías. Mi corazón se detuvo. Eran fotos de él con una mujer joven, bonita, elegante, en restaurantes, en hoteles, abrazados, besándose. Había docenas de fotos y mensajes de texto impresos. Mi amor, no soporto cuando tienes que irte a casa con ella. Esa tonta de tu esposa no sospecha nada, ¿verdad? Cuando te divorcias de ella, finalmente podremos estar juntos. No puedo esperar a vivir en tu casa grande cuando te deshagas de ese estorbo. Estorbo. Tonta. Ella. Me senté en su silla, mirando las fotos, leyendo los mensajes. Debería haber estado destrozada. Debería haber llorado. Pero en lugar de eso, empecé a reír. Reía y reía hasta que me dolió el estómago. Porque esto era perfecto. Absolutamente perfecto. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Evidencia. Hermosa y condenatoria evidencia. Luego puse todo exactamente como estaba y salí de la oficina. Esa noche, durante la cena, lo observé con nuevos ojos. ¿Cómo estuvo tu día? Le pregunté dulcemente. Ocupado. Reuniones todo el día. Estoy agotado. Seguro. Las reuniones pueden ser muy agotadoras. Tú no entenderías. Nunca has trabajado un día difícil en tu vida. Tienes razón. No entiendo cómo puede ser tan cansado estar en hoteles todo el día. Él me miró rápidamente.
Pero yo ya estaba cortando mi pollo, la imagen perfecta de la inocencia. Al día siguiente contraté a un investigador privado. Con mi dinero, por supuesto. Quiero saber todo sobre ella, le dije. Nombre, dirección, trabajo, familia, todo. ¿Está segura?, preguntó el investigador. A veces es mejor no saber. Oh, yo ya sé. Solo necesito los detalles. 2 días después, tenía un archivo completo. Su nombre era Valeria, 26 años. Trabajaba como secretaria en el edificio donde mi esposo tenía su oficina. Vivía en un apartamento modesto que, curiosidad, mi esposo pagaba. Él le pagaba el apartamento con el dinero que supuestamente no teníamos para mis necesidades básicas. El investigador también descubrió algo más. Ella no era la primera. Había habido otras. Muchas otras durante nuestros 5 años de matrimonio. Señora, me dijo el investigador, tengo suficiente evidencia aquí para que usted gane cualquier divorcio y se quede con todo. Lo sé, pero no es momento todavía. ¿Cuándo será el momento? Sonreí. Cuando él esté en su punto más alto, cuando piense que finalmente lo logró, cuando se sienta invencible. Y entonces lo destruyo. El investigador se rió. Usted me asusta un poco, señora Laura. Bien, esa noche mi esposo llegó tarde. Olía a perfume barato. ¿Dónde estuviste?, pregunté. Trabajando, como siempre, manteniendo esta casa, algo que tú nunca podrías hacer. Tienes razón. Yo nunca podría hacer lo que tú haces. Exacto. Eres inútil. Me dio la espalda y fue a la ducha. Mientras escuchaba correr el agua, abrí mi laptop y revisé el balance de mis cuentas bancarias. Una vez millones, creciendo con los intereses e inversiones. 3 propiedades generando ingresos. 4 empresas en mi nombre. Un esposo infiel que debía $200,000 a una empresa que yo controlaba. Y evidencia suficiente para destruir su reputación en cualquier corte. Cerré la laptop y sonreí. Mi abuelo tenía razón. Las tormentas más oscuras traen los amaneceres más hermosos. Y su tormenta apenas comenzaba, mientras que mi amanecer ya había llegado. Solo que él no lo sabía todavía. Pero pronto, muy pronto, yo me aseguraría de eso. 2 meses pasaron. 2 meses en los que yo jugué mi papel perfectamente. La esposa sumisa, la mujer inútil, la nada. Pero por las mañanas, cuando él salía, yo me transformaba. Me reunía con el licenciado Torres. Aprendía sobre mis empresas. Tomaba decisiones. Firmaba contratos. Una de mis empresas, la constructora, ganó un contrato gubernamental enorme. $15 millones. Los periódicos hablaron de ello, pero bajo el nombre corporativo nadie mencionó a la dueña. Yo leía esos artículos mientras preparaba la cena, sonriendo para mis adentros. Mi esposo también leía los periódicos. Mira esto, decía, esta empresa ganó millones. Así es como se hace dinero, Laura. Con inteligencia, algo que tú no tienes. Tienes razón, mi amor, respondía yo. Yo no tengo tu inteligencia. Si él supiera que estaba hablando de mi empresa. Pero mi momento favorito llegó cuando él empezó a tener problemas para pagar el préstamo. Los $200,000 se los había gastado rápidamente. En su amante, en lujos, en apariencias. Su negocio seguía sin generar ganancias reales. Una noche llegó a casa pálido, sudando. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada que te importe, gruñó. Pero yo veía el miedo en sus ojos. Al día siguiente, recibí un informe de mi abogado. Mi esposo estaba atrasado en 3 pagos del préstamo. Estaba en riesgo de incumplimiento. ¿Qué quiere hacer, señora Laura?, preguntó el licenciado Torres. Esperar. Todavía no. Pero entonces algo sucedió que yo no había planeado. Una invitación llegó a mi casa. Bueno, llegó a nombre de la señora Laura Valenzuela. Era para una gala benéfica, una de las más exclusivas de la ciudad. El licenciado Torres me había inscrito sin decirme, usando mi verdadero nombre completo. «Laura», gritó mi esposo desde la sala. «Ven aquí».
Entré, secándome las manos en el delantal. Él sostenía la invitación, con cara de confusión. ¿Qué es esto? ¿Laura Valenzuela? ¿Por qué tiene tu nombre? Mi corazón latía rápido. No estaba lista. Esto no era parte del plan. No sé, debe ser un error. Valenzuela, él repitió el nombre. ¿No era ese el apellido de tu vecino viejo? ¿El muerto? Sí. Qué coincidencia extraña. Me miró con sospecha. ¿Estás segura que solo te dejó fotos viejas? Completamente segura. Él tiró la invitación a la basura. Probablemente es spam o alguna broma. Pero yo vi que sus ojos seguían pensando. Esa noche, después de que él se durmió, rescaté la invitación de la basura. La gala era en 2 semanas. Y decía claramente, en honor a la familia Valenzuela y sus contribuciones filantrópicas. Mi familia, mi nombre, mi legado. Llamé al licenciado Torres a la mañana siguiente. ¿Por qué me inscribió sin preguntarme? Porque es momento, señora Laura. Usted ha estado escondida suficiente tiempo. La ciudad necesita conocer a la heredera Valenzuela. Pero mi esposo, déjelo descubrirlo con el resto del mundo. Algo en su voz me dio valor. ¿Estará usted ahí? Estaré justo a su lado. Los siguientes días fueron extraños. Mi esposo estaba cada vez más nervioso. Sus llamadas telefónicas eran urgentes, desesperadas. No, no puedo pagar todavía. Dame más tiempo. Por favor, dame más tiempo. Él no sabía que yo escuchaba cada palabra. Finalmente, una semana antes de la gala, explotó. Laura, gritó, necesito dinero. ¿Qué? Dinero, efectivo. ¿Tienes algo ahorrado? Casi me río. Yo, ¿ahorrado? Tú controlas todo el dinero. Tiene que haber algo. Joyas de tu madre. Algo que puedas vender. Ah, estaba tan desesperado que ahora quería vender los recuerdos de mi madre muerta. No tengo nada de valor, mentí. Eres inútil, lanzó un vaso contra la pared. Se hizo pedazos. Completamente inútil, 5 años casado contigo y no sirves para nada. ¿Por qué necesitas dinero? Pregunté calmadamente. Porque estoy en problemas, ¿está bien? Grandes problemas. Voy a perder todo. El negocio, esta casa, todo. Pensé que el préstamo había salvado tu negocio. ¿Ese préstamo? Se pasó las manos por el cabello. Ese maldito préstamo me está hundiendo. Los intereses son altísimos. No puedo pagar. ¿Y qué vas a hacer? Me miró con ojos desesperados. Luego, algo cambió en su expresión. Algo calculador. Voy a vender la casa. ¿Qué? Esta casa. Vale algo. Puedo venderla, pagar el préstamo, empezar de nuevo. Pero, ¿dónde viviríamos? No sé. Tú encontrarás algo. Un apartamento barato. Tú no necesitas mucho de todos modos. Esta casa está a mi nombre también, dije lentamente. Firmarás los papeles. No tienes opción. Ahí estaba, el verdadero él, dispuesto a dejarme sin hogar para salvar su propio trasero. ¿Y si no firmo? Se acercó a mí amenazante. Firmarás, o te hago la vida imposible. ¿Más imposible de lo que ya me la haces? Su mano se levantó. Por un segundo pensé que me golpearía. Pero entonces su teléfono sonó. ¿Qué? Ladró al contestar. Su cara se puso blanca. Sí, sí, lo sé. No, por favor, no. Dame una semana más. Por favor. Colgó con manos temblorosas. ¿Quién era? Pregunté. Nadie. Vete. Déjame solo. Esa noche, él no vino a la cama. Lo encontré dormido en el sofá, con botellas de whisky vacías alrededor. Y yo sabía que era momento. El día de la gala llegó. Mi esposo salió temprano. Voy a reunirme con abogados. Voy a arreglar este desastre. Buena suerte, le dije. Cuando se fue, saqué el vestido que había comprado en secreto. Negro, elegante, caro. Me lo probé y casi no me reconocí en el espejo. Esta no era la Laura de los últimos 5 años. Esta era la Laura que pudo haber sido. La Laura que iba a ser. El licenciado Torres envió un auto por mí. Un Mercedes negro con chofer.
Está hermosa, señora Valenzuela, dijo el chofer. Valenzuela, mi nombre real. La gala era en el hotel más lujoso de la ciudad. Cuando llegué había fotógrafos, cámaras de noticias, gente elegante por todas partes. Señora Laura, el licenciado Torres me esperaba en la entrada. ¿Lista? No sé si alguna vez estaré lista. Usted nació lista para esto. Entramos juntos. El salón era espectacular. Luces brillantes, música en vivo, mesas decoradas con flores caras. Y entonces lo vi, mi esposo. Estaba ahí, del otro lado del salón, con su traje más elegante. Y a su lado, tomada de su brazo, estaba Valeria, su amante. En público, en una gala. Él pensaba que yo nunca lo sabría, que yo nunca vendría a un evento así. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. Vi confusión en su cara. ¿Qué hacía yo ahí? ¿Y por qué vestida así? El presentador subió al escenario. Damas y caballeros, es un honor esta noche reconocer las contribuciones filantrópicas de la familia Valenzuela. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros a la heredera del Imperio Valenzuela, quien recientemente tomó control de las empresas de su abuelo. Por favor, démosle la bienvenida a la señora Laura Valenzuela. El spotlight me iluminó. Toda la sala volteó a verme. Caminé hacia el escenario con la cabeza en alto. Desde mi posición elevada vi a mi esposo. Su cara estaba blanca, su boca abierta. Acababa de entender. Su esposa inútil era millonaria, y él lo había perdido todo. El silencio en el salón era absoluto. Todos los ojos estaban sobre mí mientras subía al escenario. Mis piernas temblaban, pero no dejé que nadie lo notara. El presentador me entregó el micrófono. Señora Valenzuela, es un honor tenerla aquí esta noche. ¿Quisiera decir algunas palabras? Miré al público. Cientos de personas elegantes, poderosas, esperando escucharme. Y ahí, al fondo, mi esposo seguía paralizado. Valeria a su lado se veía confundida. Respiré profundo. Buenas noches, comencé. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Muchos de ustedes no me conocen. Durante años he sido invisible. Una sombra, una nada. Vi a mi esposo retroceder un paso. Mi abuelo, don Esteban Valenzuela, me enseñó algo importante en los últimos días de su vida. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en cuánto dinero tiene, sino en cómo trata a los demás. Hice una pausa. Esta noche anuncio la creación de la Fundación Elena Valenzuela, nombrada en honor a mi madre. Esta fundación ayudará a mujeres que sufren violencia doméstica y psicológica, mujeres que han perdido su voz, mujeres que necesitan escapar. El público comenzó a aplaudir, porque yo fui una de esas mujeres, y si mi historia puede ayudar a una sola persona a encontrar su fuerza, entonces todo valió la pena. Los aplausos se intensificaron. Bajé del escenario. Inmediatamente, personas importantes me rodearon. Querían hablar conmigo, conocerme, hacer negocios. Pero yo solo tenía ojos para una persona. Caminé directamente hacia mi esposo. Él estaba pálido, sudando. Valeria ya no estaba a su lado. Aparentemente había huido. Hola, mi amor, dije suavemente. Laura, yo no sabía, ¿No sabías qué? ¿Que tu esposa inútil era millonaria? ¿Que la nada que despreciabas cada día era dueña de empresas? Yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Tus insultos, tu infidelidad, tu plan de dejarme sin hogar? La gente alrededor comenzó a notar nuestra conversación. Se formó un círculo. Laura, por favor, hablemos en privado. No, tuviste 5 años para hablarme en privado. 5 años en los que me llamaste inútil, fea, tonta, una nada. Yo estaba estresado. El negocio, las presiones. Tú estabas gastando mi dinero en tu amante. Ah, sí, sé todo sobre Valeria y sobre las otras. Su cara se puso roja. ¿Sabías que ese préstamo que salvó tu negocio fue garantizado por una de mis empresas? Técnicamente me debes $200,000 y como no has pagado, puedo reclamar todo tu negocio, tus bienes, todo. No,
No puedes. Puedo, y lo haré. Los papeles de divorcio te llegarán mañana. No obtendrás nada. Cero. Tal como me hiciste sentir durante años. Laura, por favor, se arrodilló. Literalmente se arrodilló frente a todos. Lo siento. Perdóname. Podemos empezar de nuevo. Seré diferente. Miré a este hombre que me había hecho llorar tantas noches, este hombre que destruyó mi autoestima pieza por pieza, y no sentí nada, ni amor, ni odio, nada. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije, que si hace 5 años me hubieras tratado con respeto, con amor, estaríamos compartiendo esta fortuna, habrías tenido todo, pero elegiste la crueldad, y ahora no tienes nada. Laura, los Valenzuela no se arrodillan ante nadie, cité las palabras de mi abuelo, pero aparentemente tú sí. Me di vuelta y me alejé. Detrás de mí, escuché su voz rompiéndose. ¡Laura! ¡Por favor! ¡No hagas esto! Pero yo seguí caminando. El licenciado Torres me esperaba cerca de la salida. Bien hecho, señora Laura. Me tiemblan las piernas. Nadie lo notó. Estuvo magnífica. Esa noche no volví a la casa. El licenciado Torres me llevó a la mansión de mi abuelo. Era enorme, hermosa, llena de recuerdos de una familia que apenas conocí. Había fotos de mi madre por todas partes. Elena joven, sonriente, llena de vida. Te parecería tanto a ella, había dicho don Esteban en su carta. Lloré esa noche. Lloré por mi madre, por mi abuelo, por los años perdidos. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente era libre. Los siguientes meses fueron un torbellino. El divorcio fue rápido. Mi esposo no tenía dinero para abogados y la evidencia en mi contra era abrumadora. Infidelidad, abuso psicológico, intención de fraude con la venta de la casa. Él se quedó con nada, tal como amenazó dejarme a mí. Su negocio quebró. Su amante Valeria lo dejó cuando descubrió que estaba en bancarrota. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño, compartiendo con 2 roommates. Supe todo esto no porque lo buscara, sino porque a veces la vida tiene un sentido de justicia poética. Yo, mientras tanto, florecí. Tomé control completo de las empresas de mi abuelo. Resulta que tenía talento natural para los negocios. En 6 meses aumenté las ganancias en un 30%. La Fundación Elena Valenzuela abrió sus puertas. Ayudamos a más de 200 mujeres en el primer año. Les dimos refugio, asesoría legal, apoyo psicológico, capacitación laboral. Cada vez que veía a una mujer recuperar su sonrisa, pensaba, esto es lo que mi abuelo quería. Esto es lo que mi madre habría querido. Y luego estaba Daniel. El licenciado Torres tenía un socio junior, Daniel. 35 años, inteligente, amable, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Nos hicimos amigos mientras trabajábamos juntos en asuntos legales de la fundación. ¿Puedo invitarte a cenar?, me preguntó un día. No como tu abogado, como alguien que realmente quiere conocerte mejor. Dije que sí. Nuestra primera cita fue simple. Una cafetería pequeña, conversación fácil, risas genuinas. Él me trató como un igual. Me escuchó. Valoró mis opiniones. Era todo lo opuesto a mi exesposo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, me dijo una noche. Tu fuerza. No solo por sobrevivir, sino por elegir ayudar a otros. Mi abuelo me dio una segunda oportunidad. Respondí. Quiero dar esa misma oportunidad a otras personas. Un año después de la gala hubo otra. Esta vez, yo era la anfitriona. La Fundación Elena Valenzuela celebraba su primer aniversario. Habíamos ayudado a más de 500 mujeres. Algunas de ellas estaban ahí esa noche, compartiendo sus historias de transformación. Yo estaba en el escenario, dando un discurso, cuando vi una figura familiar al fondo del salón. Mi ex esposo estaba en la entrada, no invitado, viéndose demacrado y derrotado. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento sentí compasión, no amor, no perdón todavía,
pero con pasión. Después del evento, lo encontré afuera. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Yo vi el evento en las noticias. Quería ver. Su voz se quebró. Quería ver en qué te convertiste. Me convertí en quien siempre debí ser. Laura, lo siento. Lo siento tanto. Fui un monstruo contigo. Sí, lo fuiste. Si pudiera regresar el tiempo. No puedes, nadie puede, pero puedes elegir ser mejor de ahora en adelante. Le entregué una tarjeta de la fundación. Ofrecemos terapia gratuita para víctimas, pero también para agresores que realmente quieren cambiar. Él tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías después de todo? Porque mi abuelo me enseñó que la venganza no trae paz, solo más dolor. Me di vuelta para irme. Laura, me llamó. Para lo que vale, te convertiste en algo extraordinario. Siempre lo fui, respondí. Tú solo estabas demasiado ciego para verlo. Regresé adentro, donde Daniel me esperaba con una sonrisa. ¿Todo bien, preguntó? Amén, preguntó. Perfectamente bien, tomé su mano. Y era verdad. Mi vida no era perfecta. Todavía tenía días difíciles. Todavía luchaba con las cicatrices del pasado. Pero era mía, mi vida, mis decisiones, mi futuro. Yo no era una nada. Era Laura Valenzuela. Y apenas estaba comenzando. Gracias por acompañarme en mi historia. Si te identificaste con algo de lo que conté, recuerda, tú tampoco eres una nada. Vales mucho más de lo que crees. Y si estás en una situación difícil, busca ayuda. Hay personas que se preocupan. Hay salidas, siempre las hay. No olvides suscribirte si esta historia te llegó al corazón. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Cada uno de ustedes es importante para mí. Hasta la próxima historia. Y recuerda, las tormentas más oscuras traen los amaneceres más hermosos.